Bueno, vamos a comenzar entonces la última conferencia del día de hoy, presentando al doctor Jordán Abud, quien es licenciado desde 1998 y doctor en Psicología por la Universidad de El Salvador, con la tesis Metacognición y Trastornos de Ansiedad. Es coordinador general del Colegio El Madero en sus 3 niveles desde el año 2000 hasta la actualidad. Ha sido miembro del equipo técnico de la Escuela Especial número 5 Alborada de Ramírez en Entre Ríos por más de 20 años, miembro del equipo técnico de la Escuela Especial número 5 también por más de... Perdón, equivoqué. Ha sido miembro de diferentes equipos de profesionales de clínicas psiquiátricas e instituciones especializadas en discapacidad, miembro asociado de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, psicólogo clínico con especialidad en esta materia, director del Centro Kairos, dedicado a la formación, el estudio y la atención interdisciplinaria de pacientes con trastornos de ansiedad, docente titular de la materia Orientación Vocacional y de Metodología de la Investigación, presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista ECHE-HOMO, consultor académico y docente invitado de instituciones argentinas y extranjeras de Argentina, Brasil, Chile y México. Es asesor de Relaciones Humanas en distintas empresas de la provincia de Entre Ríos y ha publicado El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez, ¿Para qué hablamos los psicólogos?, un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia, Aproximación a los escrúpulos, un estudio del trastorno obsesivo-compulsivo en la vida moral, Psicología de la niñez, misterios y falacias, 3 ensayos de psicología, Educación real en un mundo virtual, desafío técnico o dilema moral, Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica y ética a la discapacidad, y es también coautor del libro ¿Qué es la psicología?, acerca del Estatuto Epistemológico de la Psicología, junto con el doctor Mario Caponeto y Ernesto Alonso. Tiene además algunas separatas y en el día de hoy vamos a escucharlo acerca del alcance doctrinario de la degeneración moral. Muchas gracias, Jordán. Bueno, gracias, Virginia. Gracias por la invitación. Bueno, generalmente cuando en los congresos hay distintos horarios posibles para dar la charla, y Virginia sabe perfectamente de lo que cuesta compatibilizar las tandas y los momentos. Justamente dar la charla antes de la cena es uno de los momentos más odiosos para ejercitar el entendimiento, así que voy a intentar no extenderme más que lo necesario para plantear el tema, y así después podemos cenar y hacer una buena digestión. Efectivamente, el título que hemos propuesto para esta clase es el alcance doctrinario de la degeneración moral. En rigor, no debería sorprendernos, no debería llamarnos la atención plantear que haya una cierta vinculación entre el orden doctrinario y el orden moral. No debería resultarnos novedoso. De hecho, podríamos decir que el subtítulo sería correcto formularlo también a la inversa, ¿no? El alcance doctrinario de la degeneración moral y la implicancia moral de la negación de la verdad. Y hay otros títulos posibles si queremos ubicarnos en esta juntura que hay entre ambas realidades, y que serían títulos correctos, ¿no? Las malas costumbres y su impacto en la docilidad ante la verdad podría ser otro, o el desorden interior y la rebeldía ante el logos podría ser. ¿Por qué a veces tal vez nos sorprende la conexión de ambos temas? Y lo más probable es que solemos caer en una de las tantas trampas revolucionarias, que consiste en tecnificar
lo que es propio de los fueros morales, ¿no?, o espirituales, ¿no? Fíjense, y algo de esto creo que por otro tema de las jornadas que tuvimos acá el año pasado, decíamos, vinculado a la relación entre educación y tecnología, ¿no? Y así como actualmente, y aún hoy, peor que el año pasado, tecnificamos algunas cosas, como por ejemplo la noción de pensamiento o de conocimiento, que ha sido hoy arrebatada totalmente por la idea de inteligencia artificial, ¿no? Hoy nosotros ya concedemos que toda la analogía o todas las nociones que podamos hacer del orden pedagógico o educativo deben partir de esta equiparación, de esta analogía, no solo artificial, sino que, al menos en mi opinión, creo que tiene incluso algo de ofensivo, ¿no? Conceder así nomás que la inteligencia, que las máquinas se pueden llamar inteligentes, cuando la inteligencia como tal hace a nuestra imagen y semejanza divina, tiene, creo yo, hasta algo de ofensivo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tecnificado, ya no se mira el mundo tecnológico en clave educativa, sino que se mira el mundo educativo en clave tecnológica. Y también nosotros en este tema, ¿no?, tecnificamos a veces el lenguaje que legítimamente corresponde a los fueros morales, ¿no? Y entonces hacemos algo tan típicamente revolucionario, que es artificialmente dividir, separar lo que naturalmente reclama unidad, ¿no?, y que reclama jerarquía. Entonces, es como cuando se habla de Internet y pornografía y se dan un listado justamente de recaudos de qué plataformas o medidas técnicas para tomar, o qué plataformas utilizar, o cuáles son las mejores maneras de regular técnicamente la cuestión, y nadie habla de la templanza o de la castidad. O se habla de las redes sociales y nadie habla del pecado que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad sigue siendo un pecado y está muy atada a la explosión, a la supervivencia, a la consolidación de las redes sociales como tales, ¿no? Lo mismo pasa acá. Para gobernar no se requiere esencialmente pericia financiera, ¿no?, sino virtud probada, ¿no? Para encontrarse con la verdad no se requiere primero una capacitación en técnicas de memorización, sino que se requiere disponer el alma en el sosiego y en la docilidad, ¿no? Entonces valga esto como una, si se quiere, un preámbulo, una aclaración inicial. Es decir, debemos terminar de convencernos, ¿no?, que para las virtudes o para la prudencia lo primero no es capacitación técnica, o la prudencia no se adquiere, podríamos decir, por una especie de juego de algoritmos, sino por el cultivo de la inteligencia, por la perseverancia en el bien, ¿no?, por la vida de oración, por la vida de gracia. Entonces, ahora sí, la pregunta que nos hacemos inicialmente es si el desorden interior obstaculiza o incapacita para la fidelidad a la verdad. O formulado de otra manera, si existe alguna conexión interior entre la templanza y la justicia, o entre la castidad y la contemplación. Y disculpen que seamos insistentes en esto. Nos preguntamos por la vinculación entre estas realidades, sabiendo que la desconexión deliberada, y principalmente en el terreno sexual, ha sido predilecto para el demonio. Es decir, desvincular
el terreno sexual del resto de la vida humana y de la práctica de la virtud, o sea, separar lo que reclamaba comunión, unidad, proporción, jerarquía, ha sido una de las mejores estrategias del demonio para desarmar, para destruir, para desintegrar no solo la sexualidad humana, sino todo lo que fue conllevando, entre otras, ¿no?, gobiernos profundamente injustos, caprichosos y arbitrarios. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque el degenerado tiene serios problemas para ver claro. Es decir, el incontinente tiene un serio problema, podríamos decir, en relación al placer, y esto dificulta, ¿no? La incontinencia dificulta un cierto contacto limpio con las cosas, ¿no? Una apertura y una disposición límpida, ¿no?, frente a las cosas. Pero fíjense que aún hasta acá, y aún así, esto seguiría siendo hasta acá, podríamos decir, un problema carnal, ¿no?, un problema de desorden de la sensibilidad, un pecado de la carne, una falta de orden del apetito concupiscible, ¿no?, una búsqueda desordenada del bien deleitable. Pero aún en este punto, ¿no?, y seguimos, si se quiere, en esta primera consideración, el fango puede ir más hondo, ¿no? Aún insisto en esta primera consideración. Y decíamos, y ahora sí, con el magisterio de Santo Tomás, que enseñaba que la virtud de la castidad es la que principalmente hace al hombre apto para la contemplación. De la mano entonces de Santo Tomás, podemos decir que solamente una mirada limpia puede ordenar nuestras decisiones para que sean verdaderamente morales. Es decir, si no hay virtud moral, si no está ordenada y regida por la prudencia como virtud que es causa, que es medida y forma, como decía Piper, del resto de las virtudes, es decir, si las virtudes morales requieren ver claro y la claridad se complica en el desorden de la incontinencia, podemos decir que difícilmente podrá ser justo quien no sea casto. Y este no es un planteo puritano. Fíjense que en esto también hemos ido perdiendo la idea de que así como hay relación y jerarquía y orden en las virtudes, y las virtudes en nuestra alma deben crecer mancomunadamente y jerárquicamente, bueno, lamentablemente lo mismo nos pasa con el vicio. Los vicios también llaman uno a otro. Por lo tanto, volvemos también a la aclaración inicial. No debería sorprendernos el saber que hay una conexión entre la impureza o la incontinencia y la dificultad para la contemplación. Decía un profesor de filosofía que tuve hace varios años: lo pecaminoso de la lujuria es que por ella el hombre se ha hecho parcial y se insensibiliza para percibir la totalidad de lo que existe. Solo una mirada limpia puede ordenar nuestras decisiones para que sean verdaderamente morales. Leyendo a la tradición, a los santos, creo que tenía razón mi papá, que era el profesor de filosofía que nos atormentaba con sus clases.
Pero efectivamente, solo una mirada limpia puede ordenar nuestras decisiones para que sean verdaderamente morales. Hay podríamos decir, una especial expansión de la destemplanza en las obras. Es decir, necesariamente la destemplanza, el desorden interior respecto al placer, se traduce en un desorden moral que impacta en las decisiones de otro orden, que van más allá del orden interior vinculado a los placeres. Por eso tenemos que recordar con la tradición, y ser categóricos en esto. El degenerado está incapacitado para ser justo, porque no puede ser objetivo, más que de rebote, de carambola, como diría el padre Castellani, más que accidentalmente. Por lo tanto, la sexualidad impacta en la política. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y ya no nos sorprende, cuando se reclama, ¿y por qué le vamos a exigir a un juez orden en su vida personal? ¿No? Afirmaciones de ese grado de liberalismo, afirmaciones que destruyen la noción de la moral en el orden individual y también en el social. Porque son planteos falaces, falsos. Por supuesto que hay que exigirle a quien imparte justicia que tenga orden en su vida. La sexualidad impacta en la política. Un incontinente tendrá severas dificultades para ver con los ojos limpios del alma. Un maniático sexual o un perverso compulsivo estará en problemas para la rectitud en el conocimiento de las cosas. Fíjense que cuanto más grave, si además de ver, deben dictar leyes o emitir sentencias. Es decir, cuanto más serio y más preocupante si la falta de docilidad a la verdad y la incontinencia la sufre quien detenta el poder. Por eso es que es tan dolorosamente cierto aquello del recordado y querido Octavio Sequeiros: como táctica para destruir la Iglesia fue todo un acierto empezar por las nalgas y no por las ideas. Fiel a su estilo, Octavio el Pato Sequeiros. La esclavitud sexual, decía él, es una llave preferencial para poner de rodillas a la Santa Iglesia. El objetivo de esta táctica es la implosión de la Iglesia. Esto lo decía el Pato Sequeiros hace más de 20 años. Ahora bien, es necesario ir al fondo, o ver la profundidad o la raíz humana, podríamos decir, espiritual de la degeneración. Y seguimos aún en el primer punto, y aún con mi compromiso de ser lo más breve posible. Pero es necesario, aún en este punto, tratar de ir un poco más a fondo, sabiendo además que la lascivia y la crueldad no están tan distantes como una mirada superficial puede suponer. Entonces, esta combinación de lascivia, de crueldad y el poder le da tintes más dramáticos todavía al panorama. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es un poco, digamos, por el origen del problema, por la raíz. El mal olor en estos temas, el mal olor en el pecado, el mal olor en este pecado, ¿responde antes a una profanación o a una traición carnal? ¿O tenemos que remontarnos antes a una tragedia del espíritu? Insisto, aún en este primer punto, la degeneración inicial
¿Se entiende a la luz de categorías físicas corporales? ¿O hunde sus raíces en un defecto anterior invisible del alma? Y podemos decir que lo segundo, porque en la raíz de este pecado está la búsqueda de uno mismo hasta el desprecio de Dios y del prójimo si hiciera falta. Por eso alguno diría que el pronombre que más se escucha en el infierno es yo, yo. Y por eso la lujuria castra, incapacita, esteriliza. La lujuria nos hace caprichosos, nos hace egocéntricos. El mundo vale solamente en la medida en que me satisface. La clave es sentirme bien. Y el imperativo es sacarle a las cosas y al prójimo el mayor placer posible. Tenemos derecho al goce pleno, dice textualmente una de las tantas normativas geniales del Ministerio de Educación. Tenemos derecho al goce pleno. O sea, ¿qué se querrá? O sea, ¿cuál será el fondo tan, no solo perverso, sino ridículo? Hay que levantar la bandera, tengo derecho al goce pleno. Esa es la finalidad educativa, el norte educativo, ¿no? Por eso la consigna siempre pendiente para esta concepción está formulada en la propuesta, abro comillas, pregúntate si no te conviene ampliar un poco más tu capacidad de disfrutar. Cierro comillas y lo aclaro deliberadamente. Pregúntate si no te conviene ampliar un poco más tu capacidad de disfrutar. Claro, es la disolución del bien e incluso la disolución de la relación del bien para mí. Y es el reemplazo del placer para mí, prescindiendo del objeto, desgajado del fundamento. Por eso es que la inflexibilidad, la rigidez, la intransigencia es tan intolerable para el que ha hecho el placer y el yo, y el yo, y el yo, la regla y la filosofía de vida, ¿no? Porque, claro, en esta filosofía se trata de ser flexibles y de serlo todo lo que sea necesario con tal de que se reafirme el yo, cueste lo que cueste. Y ahí se entiende mejor una de las tareas propuestas, y de nuevo, y deliberadamente lo aclaro, abro comillas, reconozcamos que mientras más amplitud tenga una persona, más podrá disfrutar de la vida. Mientras más variedad de placeres pueda valorar, más feliz será y menos obsesiones alimentará. Al mismo tiempo necesitará menos dinero para ser feliz. Las dos últimas citas que aclaré, entrecomilladas, ya no son del Ministerio de Educación, ¿no? Son del actual prefecto para la doctrina de la fe, ya no como prefecto, evidentemente eran de antes, de los manuales de espiritualidad que fueron como de alguna manera jalonando una cierta concepción, ¿no?, vinculada al placer. Pareciera que el tema es gozar, gozar, gozar. Por supuesto, sin obsesionarse y al menor costo posible, que está aclarado en el libro. Pero hay un corrimiento extraño del eje. E insistamos, corrimiento que no tiene principalmente un problema fundante de orden físico, sino de orden metafísico, de orden espiritual. Y a esta luz, de esta ideología, lo grave no es alterar voluntariamente el orden natural. Lo grave en esta filosofía es que no cuente con mi voluntad. Lo grave en este parámetro es que no cuente con mi consentimiento. Por eso, cuidado cuando aún dentro de las filas de la Iglesia evaluamos como última razón del acto moral si fue consentido o no fue consentido.
y nadie habla si fue un acto pecaminoso o no pecaminoso, si fue una ofensa objetiva a Dios y al orden natural. Resulta que, ¿por qué el último parámetro para evaluar la bondad o la maldad es el consentimiento? Por este fundamento antropológico que estamos diciendo. Porque debajo de mi consentimiento no hay más nada que yo deba respetar. Porque no hay orden. Lo importante es mi consentimiento o no. De ahí para allá no hay nada. No hay ley, no hay orden y no hay creador. Por eso, el que quiera ver el hilo invisible que une toda esta noción, puede encontrar en la ley o en las leyes de educación sexual vigentes todo el compendio de propuestas concretas para niños y adolescentes, donde se trata la masturbación de la misma manera como se recomienda comer algún tipo de fruta en invierno, donde se habla de la sexualidad y del acto sexual como quien da también la clase de geografía o de matemática, donde se promueve la promiscuidad con absoluta indiferencia, donde los órganos sexuales son casi, pero literalmente, pero casi juguetes sexuales, ¿no? Son como herramientas o instrumentos que incluso se plantean en una especie de tercera persona, ¿no? Como accesorios posibles para el fin aludido, que es procurarse placer. Claro, lo que sucede es que es el fin el que ordena, y cuando el fin no es conforme al verdadero bien de la naturaleza, en lugar de unidad y de jerarquía, lo que cunde es la disgregación y el caos. Entonces, en este marco, parecen estar algunas sugerencias del mismo autor que glosamos. Finalmente puedes detenerte en algún órgano del cuerpo que esté inquieto, ¿no? Como si estuviéramos hablando de... Concéntrate en él, sin prisa, y pídele a Dios insistentemente que le dé paz, que lo serene, que lo cure de toda inquietud, al órgano. También cita textual, ¿no? Por eso no es casual esta especie de autonomización de las partes corporales, ¿no? Esta autonomía caótica y hasta ridícula tiene un poco esta explicación. No hay norma. Las restricciones son una afrenta a la libertad. El límite no lo da la naturaleza de las cosas, sino mi propio pensar, mi propia interioridad, mi propio deseo, que no puede ser ni entorpecido ni frustrado, ¿no? Por eso, insistamos, la ética pareciera ser, entonces, ese ensanchamiento subjetivo para gozar al máximo. Al máximo. Y todas las indisposiciones morales parecería que se reducen al tema sexual. Fíjense que se ha convertido, en orden a esta antropología, como una especie de obsesión donde toda vida de santo, toda práctica de virtud, todo artículo del credo, de alguna manera requiere una traslación del espíritu a la cuestión instintiva, ¿no? A la libido, ¿no? Al vínculo sexual. Esto hace unos años parecía tal vez como una broma, o era motivo de tanta sospecha que jamás hubiéramos imaginado que tal vez hoy fueran no solo de moneda corriente, sino más que eso. Porque la hipótesis planteada sencillamente hoy sería más o menos así. Tarde o temprano todo es cuestión de sexo, ¿no? Es como si la hipótesis en materia general, teológica, cosmológica, antropológica, es como si hubiera una noción dando vuelta, implícita, que diría más o menos esto: bueno, tarde o temprano todo es cuestión de sexo. Claro, lo que llena de dolor, de hondo dolor, es que este telón de fondo, o esta columna vertebral que
que está empapada de la ideología psicoanalítica, que venga ahora desde el interior de la Iglesia. Porque en primera instancia lo que hay acá, y por una cuestión ya no de tiempo sino de pudor, me abstengo de darles ejemplos de lo que debemos estudiar compulsivamente en la Facultad de Psicología y que hay que recibirlo y escucharlo con seriedad y sin poder hacer ningún gesto y repetir las grandes hipótesis clínicas que más o menos rondan en esto que estamos hablando, ¿no? Poco más, poco menos. El impacto psicoanalítico, independientemente de muchas observaciones clínicas que serían, si se quiere, atendibles o que tenían alguna razón de ser, al menos empírica, pero la tragedia psicoanalítica o freudiana es el marco cultural, espiritual. Lo que ha destruido no solo es la concepción, si se quiere, psicoterapéutica, sino el ambiente cultural y espiritual. ¿Por qué? Porque el ambiente freudiano que se metió en la cultura revolucionariamente hace pensar todo esto. En definitiva, todo, lo de lo sensible y lo espiritual, lo cultural y lo deportivo, lo intelectual, y todo termina siendo cuestión de sexo. Pero también acá es donde un poco nos asalta la constatación un poco, yo diría, tenebrosa, en comparación de la situación actual con el fundador del psicoanálisis, es decir, con Freud. ¿Por qué? Porque en este judío obsesivamente blasfemo, fundador del psicoanálisis y uno de los principales responsables de la situación cultural, podríamos decir que el grave error fue convertir el principio de placer en el fundamento de todo el dinamismo humano. Podríamos decir, en el psicoanálisis, el empobrecimiento del mundo pasional fue reducir todo el dinamismo a la cuestión de la sexualidad. Pero aún en Freud, nada menos, rige todavía en él la idea de perversidad y rige en Freud la idea de homosexualidad. Es decir, quedaba alguna norma en pie. Por eso alguna vez hemos dicho que si Freud, con todo lo que tenemos para reclamarle y para enjuiciarlo, en realidad es probable que si Freud apareciera hoy diría, se me fue la mano, o esto ya es mucho, no era para tanto. Porque en Freud el goce tiene un límite. Es cierto, ese límite tenía un sentido posiblemente kantiano, ¿no?, de la ley. Pero en un mundo sodomizado, la ley es el capricho del goce, de los sentidos, de la carne, del poder, de la sangre. Y eso es lo diabólico en el tema sexual tomado por la revolución. El sexo quedó desvinculado de su finalidad relacional, quedó a merced de las zonas erógenas, triunfó el freudismo, pero sin los límites, que es la desviación en el objeto y en el fin, de lo cual aún el psicoanálisis hablaba. Ahora bien, no se asusten que son solo 3, pero tenemos un segundo escalón que se sigue de esta esterilidad para el bien, de esta primera resistencia a la verdad. Hemos desarrollado el primero, pero existe un segundo escalón. Y el segundo escalón consiste en pretender mudar la doctrina. Si la verdad me excede o me incomoda, la haré a mi medida. Es decir, es la tentación de que la realidad no me dé su forma, sino que la razón mida las cosas a su antojo y conveniencia. Que la verdad nos exige y que muchas veces o siempre nos queda grande, no hay dudas, y en buena hora. Ojalá Dios quiera que siempre sintamos hasta cierto pudor, cierta vergüenza, ¿no? Frente a la verdad siempre somos mediocres, siempre somos poco.
somos pobres, somos pecadores. La verdad nos queda grande. Pero es preciso resistir la tentación de amoldarla hasta que cuadre en el marco de mis miserias y pecados. Por eso podríamos decir que el peor pecado no consiste entonces en la debilidad misma. Y tal vez ni siquiera consiste en desconocer lo nefasto del mal, que ya es más grave que la debilidad. Es decir, tal vez ni siquiera consiste en reconocer, en el decir de Benedicto XVI, cuando hablaba de los problemas de la homosexualidad en la Iglesia, él decía actos pecaminosos y criminales. Pero aún así, podríamos decir que tampoco lo más grave es desconocerlo, sino que más grave aún es pretender burlarse de Dios y pretender hacerle decir a Él lo que es contrario al orden mismo creado por Él. Entonces el pecado es no llamar a las cosas por su nombre y pretender refundarlas con la medida del capricho humano. Por eso la denominada homoherejía está vinculada a esta instancia. En lugar del sí, sí, no, no, la ambigüedad, cuando no, el apoyo explícito, ¿no?, al error. Pero la ambigüedad ha sido el modo de confraternizar con el mundo, ¿no?, la traición por la cual se consigue la aprobación de este enemigo del alma. Claro, es lo de El dique roto, del libro de estos autores Ureta y Loredo, ¿no? El título creo que el capítulo 11, dicen el objetivo final, cambiar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Así dice nada menos que el título. Y mientras tanto, hacer de la pastoral un compendio de falacias, de ambigüedades, ¿no?, de guiños al mundo. Como dicen los recientes asesores sinodales, los deseos homosexuales, al igual que todos los deseos, son dados por Dios. O la ponderación que hacen de los católicos gays maduros que mantienen relaciones comprometidas. Todas siniestras afirmaciones cargadas de hipocresía, además del desprecio a la verdad. Y en esto quiero hacer un paréntesis que para mí es fundamental. Nosotros, es decir, como psicólogos, somos testigos de la lucha interior de quien padece disturbios en el orden de la sexualidad. Somos testigos. Y estos disturbios tienen nombres diversos, tienen causas diversas. Y no hay duda que en ese terreno se libran durísimas batallas. Pero al mundo no le interesan esas batallas, ni se conmisera por esas luchas. La preocupación ideológica no es el drama en el corazón del hombre, ni sus heridas, ni sus luchas. El eje vector de la ideología es el desprecio a la verdad y la entronización del hombre como medida de todas las cosas. Por eso decíamos que no ha sido primero la carne, sino el espíritu el que cambió de bando. Por eso, parte de la hipocresía de todo este tema, de la siniestra hipocresía del mundo como enemigo del alma, es que como no le interesa la verdad, no plantean correctamente el tema moral, pero tampoco plantean correctamente el tema psicopatológico en el orden de la sexualidad, que existe y que es atendible y que es complejo y que implica grandes cruces. Pero como al mundo no le interesa, se mienten las estadísticas, se mienten las correlaciones. Y la Iglesia, que es madre y maestra, conoce y acompaña como nadie el sufrimiento, aún en estos temas. Por eso aquello de Garrigou-Lagrange, ¿no? La Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Por eso insistamos, en el tema sexual existe una profunda hipocresía
¿Quién puede dudar que en este tema no existe el sufrimiento, que no existe lo traumático, que no existe la agonía ante la desviación, que no existen categorías clínicas que es preciso entender y atender? Perversión del instinto, problemas de identificación, malas costumbres, heridas que no encuentran cicatrización. Y como psicólogos somos testigos de esa lucha, que es terrible, y que ahí quieren soltarse los demonios. Pero nadie habla de esas luchas, porque, insisto, al mundo no le interesa el drama humano, no le interesa el sufrimiento del prójimo. Es decir, así como la opción preferencial por los pobres fue el modo ideológico de desinteresarse por el prójimo concreto, individual, verdadero, toda la roña ideológica en materia sexual, en torno a la diversidad, a la perspectiva de género, ha sido el modo concreto de olvidarse del verdadero drama que acontece en este ámbito. Por eso insistamos, ha sido el espíritu el que cambió de bando, y el pecado consiste en no reconocer el mal de un pecado contra natura y en pretender burlarse de Dios y hacerle decir lo que es contrario al orden natural. Por eso es un problema el desorden personal. Es un problema el desorden personal. Pero el pecado más grave es que la propia picazón inaugure una nueva teología, ¿no? Entonces, sin duda que estamos complicados. Lo decía hace más de 20 años el citado y recordado Pato Sequeiros: la Iglesia introdujo una nueva moral para adaptarse a la psicología de la antirrepresión liberadora, o sea, decía él, de la juerga y la orgía final. ¿Y cuáles son entonces los signos de una tiranía, podríamos decir? Si estamos así, si esto es lo que pasa, si este segundo escalón es pretender mudar la doctrina, ¿cuáles son los signos? Bueno, algunos signos son, por ejemplo, en que todo, absolutamente todo, tiene que acomodarse a los caprichos y las obsesiones de quien detenta el poder. ¿Y cómo se hace? Deformando la doctrina, todo lo que haga falta, hasta que cuadre. ¿Y hasta que cuadre en qué? Bueno, a veces en una mala espiritualidad, pero insistamos, posiblemente en menos que eso, a veces en una obsesión personal. Y como ya adelantamos, no nos confundamos, este planteo desquiciadamente hedonista nos debe prevenir de aparentes opuestos. La crueldad, la incapacidad de conmiseración, el poder de daño, la falta de empatía, están por esos misterios del alma humana en el mismo costado de este desquicio. Solo es cuestión de circunstancia y de oportunidad. Y a las pruebas nos remitimos. Pregunten, si no, a las víctimas de los heraldos del progresismo. Pregunten a quienes tienen que sufrir la persecución, ¿no?, por defender la tradición, si junto con un hedonismo no está en las mismas decisiones, en las mismas personas, la crueldad y la incapacidad total de conmiserarse, de sufrir con el prójimo. ¿Cómo nos gustaría poder decir con Chevreut, ¿no?, en su libro Simón Pedro: la Iglesia insegura humanamente del futuro no ha intentado asegurarse la popularidad ante las masas, aminorando la doctrina de Jesucristo, ha sobrevivido sin sacrificar nada de su credo? ¿Cómo nos gustaría poder decir esto? Pero la iglesia de la publicidad, no la verdadera iglesia, se ha rendido incondicionalmente al mundo. Y el mundo quiere todo, porque con el demonio detrás, el demonio y el mundo actúan como monos de Dios. Entonces, el mundo también quiere todo. Entonces, en lugar de llorar los pecados, dice el autor de este libro, La Homoherejía, Occo, la homoherejía es el error teórico pastoral nunca antes defendido en la historia de la Iglesia, que consiste en negar la verdad
sobre la naturaleza y la antinaturaleza humana. Ahora bien, falta una última consideración. Es evidente que estamos en medio de un tercer escalón hoy, que es la prepotencia del mal. No es suficiente negar la verdad, no alcanza con pervertirla y adulterarla. El vamos por todo, esta expresión vamos por todo, de la roñosa ideología revolucionaria, conocida como tantas más por la roñosa ideología kirchnerista, es todo un símbolo del dinamismo del mal. Porque el mal también quiere ir por todo. Porque el demonio es el mono de Dios. Y Dios, con todo derecho, como Rey y Señor, quiere todo, y el demonio lo imita. Entonces el demonio no se conforma con nuestra plata, con nuestro tiempo, ¿no? El demonio quiere nuestra alma. Entonces, así como el bien es expansivo, el mal que no se combate, que no se enfrenta, se acrecienta y nos ahoga cada día un poco más. Por eso el demonio quiere que el mundo doble las rodillas ante la perversión y el degeneramiento, y que la honre como virtud, y que la respete como valor, y que la busque como condición para integrarse al mundo. Es el incienso que se le pide a los dioses. Ese es el sentido más profundo de la expresión la marcha del orgullo gay. No es solo la existencia del mal, es la prepotencia del mal. Entonces queda claro que la perversión de la carne tiene raíces más hondas, que la fornicación física tiene su origen en la teología y en la metafísica. El padre Membiel decía en su libro De la Cábala al Progresismo: la fe católica es una raíz que determina una psicocultura. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál sería la psicocultura de la iglesia que ha fornicado con el mundo? Porque lo que hoy sucede en materia sexual es fruto de un anterior romance con el mundo. Concretamente, y solo a modo de ejemplo, el ingreso de la peor psicología y del psicoanálisis en los seminarios, solo por dar un botón de muestra. Porque esto implica una forma mentis, una horizontalización de las virtudes, de la vocación, de la vida misma. Implica fornicar con el mundo para tener su cordura y despreciar la locura del amor divino. Por eso, seamos claros en esto. En el mundo y en la iglesia siempre hubo pervertidos, siempre hubo degenerados, siempre hubo pecados, pero se los llamaba como tal. La prepotencia del mal supera todo límite y del rechazo a la luz se pasa a la adoración de las tinieblas y a su obligatoriedad. Entonces, recapitulemos ya para intentar ir terminando, ¿no? Esta maldad tiene un matiz distinto cuando se rehúsa, ¿no?, a reconocerse como tal, y se hace doblemente dramático cuando tiene el poder político. Por eso propiamente se puede hablar, cuando el mal tiene el poder, de una tiranía. Y posiblemente el apóstol de los últimos tiempos estará bajo un poder tiránico, ¿no?, cada vez más evidente. El recién citado y querido y entrañable padre Membiel se preguntaba hace ya varios años cómo se haya de cumplir en esta edad cabalística las promesas de asistencia del Divino Espíritu a la Iglesia y cómo se haya de verificar que las puertas del infierno no han de prevalecer, no cabe en la mente humana. Tenía razón el padre Julio, ¿no?
cuánto nos cuesta imaginar o entender racionalmente la hondura y el sentido último de estos tiempos, ¿no? Ya lo decía él hace varias décadas, ¿no? No cabe en la mente humana cómo será esta no prevalencia del mal sobre la Iglesia, ¿no? Sobre la esposa mística de Cristo. Pero mientras tanto, el mal se afianza, y si quienes tienen autoridad gobiernan según el capricho de sus pasiones, en sistemática conducta idolátrica, tenemos ahí también la sodomía como castigo, según nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos. Por eso, por supuesto que tenemos derecho a denunciar a la Iglesia de la publicidad, que ha fornicado con los poderosos del mundo. Por supuesto que tenemos derecho a protestar por lo que ha sido en la realidad la pregonada tolerancia cero, porque ha sido tolerancia cero a la tradición y a la ortodoxia, pero no a los abusadores y a la herejía. Podríamos dar ejemplos de todos los tipos, foráneos y extranjeros, de repercusión mundial y amigos personales. La tolerancia cero ha sido a la tradición y ha sido a la ortodoxia. El ahogo que se constata en quienes convive esta mixtura de degeneradez y heterodoxia está asignada por esta contracara que hemos dicho, que es el capricho y la crueldad, ¿no? En todas las culturas decadentes, la lujuria y la sangre están conectadas por hilos invisibles. El otro vale en la medida que me signifique placer. En algunos casos será de orden genital, pero también el poder y el honor se pervierten y vuelven sobre uno mismo de modo patológico. Es decir, en un corazón soberbio la ley oprime, limita, entristece. Por eso después de la anomia, el soberbio dice, la ley soy yo. Por eso citemos por última vez al recordado Sequeiros, infaltable en este tema de la degeneradez como llaga dentro de la Iglesia. Es preciso resistir, decía él, el imperialismo sodomítico que mueve una de las fortunas más grandes del mundo y moverá la política, la liturgia, la conducta, las amistades y el cisma. Pero vamos al punto y ya con esto sí terminemos, ¿no? La verdad completa exige una empresa quijotesca. Es un imposible para el hombre. A quien Dios le gusta recordar, te basta mi gracia. El degenerado no ve la verdad porque ya no quiere verla. Le ha declarado la guerra, ha resignado el combate y ha preferido prostituirse. No ha confiado en la promesa divina y ha preferido que lo contenga el mundo. No ha confiado en las promesas divinas, ¿no? Esto es un poco lo que sucede con el celibato. Es la cordura del mundo que Dios desprecia y es el amor divino hasta la locura, ¿no? La castidad no tiene su fundamento en explicaciones freudianas. Es clavar nuestra carne en la cruz de Cristo. Pero el mundo se enloquece cuando llamamos al mal en todos sus nombres posibles, ¿no? Y el gran problema, o el problema más serio, la tragedia, no es de la carne, sino que es cuando nos falta el vigor y la fe para salir y predicar sin miedo el Evangelio. La tragedia no es todo lo que tenemos en cuanto a pecados y patologías, sino que la tragedia es si la Iglesia renuncia a predicar el Evangelio y si lo adultera para congraciarse con el mundo. La peor tragedia es adulterar el mandato divino y preferir no frenar el mar con nuestras manos, aunque eso sea una empresa imposible, imposible para nosotros, ¿no? Pero no para Dios. Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Ven. Pedro escucha el ruido del viento y pierde pie. Digamos con Pedro consolado, Señor, creo. Así describe Chevreut
en su libro Simón Pedro, Nuestra tarea, ¿no? Estamos hartos de que nos hablen de la utopía. Nosotros no creemos en la utopía. Creemos en el milagro. Creemos en lo humanamente imposible, posible por la acción de la gracia. Y creemos en que Dios nos pide los panes y los peces para Él multiplicarlos. Esa es nuestra tarea, ¿no? Con la ayuda de los santos, ¿no?, que hoy celebramos especialmente. Pidamos entonces a María Santísima, ¿no?, Virgen fiel, Madre purísima, martillo de herejes, medianera de todas las gracias, ¿no?, librar este combate cueste lo que cueste, con la alegría inentendible, inaccesible para el mundo de esta certeza que se agiganta cada día más en nuestras almas. Al fin de los tiempos, el Inmaculado Corazón triunfará. Muchas gracias.